Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Alto Parlante. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu el día de hoy con un programa diferente, un programa especial en donde hemos estado platicando sobre cómo darles un regalito de algo que además sea educativo, sea útil, didáctico. Y que cambie un poco la percepción de lo que vemos, ¿no? Eso, didáctico. Yo creo que es bien interesante. Porque a ver, nuestro formato habitual, y allá en casa quienes escuchan el podcast lo saben perfectamente, es hacer análisis de el acontecer nacional, lo que sucede de actualidad, dar un poco de opinión al respecto, hablar del mundo, explicar así con peritas y manzanas, o sea, desmenuzar la noticia para que en casa la entiendas. Pero hay un mundo por explorar que es justo lo que queremos hacer con este experimentito, que es explicar cosas, conceptos, temas, acontecimientos que sucedieron hace mucho, pero que nos sirven para entender el mundo de hoy y de ahorita. Claro. ¿No? Y el día de hoy traemos un tema que tú y yo utilizamos mucho en el podcast. Hablamos mucho de la izquierda y la derecha. Claro. En la política. De los progresistas y los conservadores. De los liberales o de los autoritarios. Y está muy cañón porque creo que la mayoría de los que... Estoy seguro que la mayoría más o menos nos entienden de lo que estamos hablando. Pero en realidad es que es necesario verlo de una manera mucho más simple. Y luego hay otra cosa. De repente ponemos a los actores políticos o a los partidos en un plano, pero nos cuesta trabajo ver dónde estamos nosotros, claro, y dónde realmente resonamos. Porque a veces tenemos una concepción errónea de quién somos nosotros en este tipo de espectros. Claro. ¿No? Y no necesariamente que nosotros pongamos a los partidos se autodenominan como tal. Y ¿no? Un partido de derecha, un partido de izquierda. Y sus decisiones. Totalmente. Claro. Deberían serlo, ¿va? Porque de repente hay como que pintan de medio eso extraño. vamos a platicar. El error con los partidos políticos, por ejemplo, y es un error en el que no vamos a caer en este análisis, y ahorita van a ver por dónde lo vamos a llevar, es que los partidos políticos, si yo soy de derecha, entonces el de izquierda es malo. Si yo soy de izquierda, entonces el de derecha es malo. Hablemos de una forma muy neutral, independientemente de lo que piense Pablo y lo que piense Arturo. Al final les vamos a decir dónde salimos. No hay ni bueno ni malo. Sí. O sea, no porque seas de derecha, o porque seas de izquierda, o porque seas liberal, o progresista, o conservador, o autoritario, significa que seas malo. Claro. Sí me gustaría hacer y remarcar un punto que creo que sí puede ser malo. Cuando caes en un extremo izquierdo, un extremo derecha, un extremo o el otro, no te permite tan fácil entender el otro lado de la moneda. Cualquier extremo, y no solamente estamos hablando de temas políticos, cualquier extremo es peligroso, ¿no? Correcto. O sea, si tú en tu alimentación comes pura azúcar, pues güey, te vas a hacer diabético, compadre. Claro. Y si te dejas de comer azúcar por completo, pues te van a faltar calorías. O sea, al final, cualquier extremo nos hace daño y justo creo que el entenderlo también en un plano nos hace verlo más fácil. Pero en este programa pocas veces les damos instrucciones y esta vez háganos caso porque lo estamos haciendo con mucho cariño. Y lo que ahorita te vamos a pedir es que vayas a la página de Instagram y justo en donde tenemos el link vamos a poner el test que te recomendamos hacer y una vez que lo hagas, regreses al podcast y nos sigas escuchando. Pero por favor regresa porque la verdad es que se va a poner muy bueno. Es un test que son 18 preguntas me parece y te lo vas a aventar en... Son 20 preguntas. Te lo avientas en 5 minutos bien enfocado. Acuérdate, trátalo de ser bien interiorizado. Nadie te va a juzgar, nosotros un poquito. Pero realmente al final es un tema en donde tienes que ser honesta contigo mismo. Un diagnóstico de cómo piensas. Para saber dónde estás. Y ojo, lo padre en esto es que lo puedes hacer conforme va pasando el tiempo y te vas a dar cuenta que tu punto de vista puede cambiar. Las personas, los políticos, los mismos partidos pueden cambiar y pueden ir evolucionando. Entonces, ponle pausa, ve a nuestra cuenta de Instagram y por acá te esperamos en unos minutitos. ¿Ya le pusieron pausa? ¿Listo? ¿Ya estás de vuelta? Nah. Venga. ¿Sí? Yo creo que sí. Venga. Ya terminaste tu test. Ya sabes dónde estás posicionado. Seguramente se dieron cuenta que la concepción natural y lo que siempre se menciona de izquierda y derecha no es tan simple como un solo eje. Exacto. En el diagrama hay dos ejes, ¿no? Me gustaría platicar muy rápido, nada más antes de pasar al tema del diagrama en sí, de los resultados y el análisis que se puede hacer,
pues, ¿de dónde sale la izquierda y la derecha, no? O sea, porque mucha gente no sabe el origen verdadero de la izquierda y la derecha. Esta clasificación, distanciamiento entre pensamientos o entre ideales, es de la Revolución Francesa. Cuando se crea una Asamblea Nacional y estaba el rey sentadito, y a la derecha se sientan los que apoyaban la monarquía y a la izquierda se sentaban los representantes que apoyaban la revolución. Exacto. O sea, la derecha apoyaba el status quo, quería que las cosas siguieran siendo iguales con una monarquía, y los de izquierda decían, oye, cabrón, esto tiene que cambiar. Es tiempo de cambiar. Entonces, ya no son un conjunto de creencias. Más bien es yo lo llamaría una actitud hacia el poder. O sea, una derecha es el que cree que, y aquí es donde viene lo interesante, dependiendo de qué aspecto o qué cosa estés intentando medir, cambia la opinión, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, puede ser izquierda o derecha en cultura, izquierda o derecha en sociedad, en migración, izquierda o derecha en migración, en seguridad social, en economía, claro, en libertades, etcétera. Entonces, yo creo que la pregunta más importante que podríamos plantearnos ahorita, en vez de si eres de izquierda o de derecha, es, dependiendo de la pregunta, ¿soy permisivo o soy intervencionista? O sea, ¿qué tanto creemos que tenga que intervenir o no el Estado en ciertas cosas? Claro, y en algunos casos también creo que la pregunta es, ¿qué tanto quiero que se restrinjan las cosas por parte de una autoridad o del Estado? Y por otra parte, ¿qué tanto quiero que fluya y que realmente esto sea algo en donde sea autorregulado, ¿no? Como puede pasar en el mercado, como puede pasar en muchas cosas, ¿no? La migración podría llegar a ser así, etcétera. Y el que pienses de una forma u otra en algún aspecto de la vida no significa que pienses así en todas. Por ejemplo, yo te puedo preguntar a ti, Pablo, ¿estás a favor del matrimonio igualitario? Por supuesto. Entonces eres de izquierda en ese tema. Sí. ¿Estás a favor del libre mercado? Sí. Entonces eres de derecha. Exacto. No es tan simple como muchas lo veces vemos nos lo plantean. en ese plano así nada más, ¿verdad? Pero ahí es donde justamente empiezan los matices. Y algo que tú y yo siempre platicamos, y es algo que a mí me gusta decir mucho, en el mundo y en la vida, nada es blanco o negro. O no debería de serlo. O sea, justo creo que todos estamos en una escala de grises en muchísimas cosas, más que no solamente en la parte política. Y ahí es donde también se vuelve algo bien interesante. Al final, los seres humanos terminamos poniéndole izquierda o derecha por estos ejemplos que Arturo nos explicó súper bien, pero realmente eso fue una etiqueta para poder identificar claramente cómo queríamos llamar una u otra cosa. El ser humano trata de ponerle nombre a las cosas para poder identificarlas y después poder trabajar con ellas. Nosotros en este programa lo que queremos es, con esas premisas, hacértelo un poquito más simple, incluso de manera gráfica. Y eso es lo que yo creo que logró muy bien el diagrama de Nolan, ¿no? Es David Nolan en 1969 saca este diagrama en donde básicamente le dice a la gente, hey, mire, ¿quieres saber más o menos qué pedo con esta onda? Aquí está. Son preguntitas muy simples, te vamos a definir. Obviamente estas preguntas que ahorita tú estás leyendo han evolucionado con el tiempo. No son exactamente esas preguntas porque también ha habido nuevos temas. Claro. El tema de la migración, por ejemplo, ahorita es un tema mucho más latente que lo que era, por ejemplo, en 1969. Claro. No, pero incluso las controversias son distintas. Exacto. Lo que hoy es controversial, hace muchos años no se vislumbraba ni siquiera. Exacto. Pero básicamente lo que hace es hablar sobre dos ejes, ¿no? Por una parte, la parte económica y por otra parte, las posturas personales. En donde estamos hablando de derechos, estamos hablando de temas económicos, políticos, sociales. Sí, libertades. Libertades de cómo podemos convivir como sociedad, ¿no? Claro. Bien, entonces, Pensé que ibas a seguir diciendo hay algo bien interesante aquí. Y es que lo que yo he visto es que la mayoría de las personas antes de hacer el test creen que van a salir más hacia un lado, o sea, hacia, suponte, un eje conservador o hacia un eje progresista. Y en realidad ya después de que lo haces, te das cuenta, te llevas una sorpresa. ¿Tú dónde saliste? Yo salí muy en el centro. Mira, yo lo tengo aquí enfrente de mí. O sea, yo salí muy en el centro tirándole a liberal progresista ligeramente. Sí, yo estoy entre progresista y liberal. Y me hace mucho sentido con la forma en la que generalmente emito mis opiniones aquí. Sí. Pueden ir evolucionando, ¿eh? Ahora, yo sí creo que muchas veces existe un sesgo y lo que respondas o lo que crees que estás respondiendo
no sería lo mismo si no te lo estuvieran preguntando de manera literal. Y si no supieras que va a tener una consecuencia en tu posicionamiento final. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, yo le puedo preguntar a un amigo que sé que es conservador. O sea, que sé que tiene estas tendencias conservadoras, religiosas inclusive. Y en el mero ejercicio de preguntárselo, él, por no parecer tan conservador como sabemos que probablemente puede ser, va a poner sus preguntas más hacia la izquierda, sí, ¿no? Más hacia ser parte de hacia donde se mueve el mundo. Uh-huh. Sí. ¿No? Sí, y sobre todo creo que también mucho de lo que hacemos es querer o forzar a que nuestra ideología haga sentido con lo que termina apareciendo en la gráfica. Claro. Y la realidad es que ya cuando, te avientas las 20 preguntas, claro, te das cuenta que tampoco es tan fácil, porque al final muchas de las cosas que hoy estamos hablando también, acuérdense que el mundo está evolucionando, sí, y sí está evolucionando a un punto más progresista liberal. Y es simplemente por las cosas con las que estamos viviendo. O sea, el Internet es un ejemplo de un liberalismo casi máximo, ¿no? En donde dos pelmazos desde su casa o desde cualquier lugar, hoy en un estudio, podemos estar llegando a miles de personas gracias a este tipo de cosas sin que haya restricción y sin censura, ¿no? Y podemos decir las cosas como son, como se nos viene la gana. Y cagarla y decir una estupidez. Sí, sí. O en un lugar como China, por ejemplo, ahí hay otro tipo de restricciones, pero son cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Claro. En el mundo occidental creo que sí tendemos a irnos más hacia un tema progresista, liberal, etcétera, ¿no? Sí, ahora, encontrarte con personas que estén completamente en desacuerdo con tus ideales es muy común ahorita, ¿no? O sea, es muy fácil que... Sí, sobre todo en temas específicos, ¿no? Pero son los temas quizá más importantes a discutir de mayor ahorita. Discusión. Como podríamos hablar el tema de... Son los temas a resolver. Sí. Y hay puntos muy opuestos. O sea, sorprendentemente, conforme hemos ido evolucionando como sociedad, pareciera que nos alejamos más con distanciamientos terribles. Más polarizados, ¿no? Polarizados entre las mismas personas que comparten un mismo territorio. Sí. O sea, entiendo el hecho de que en el planeta Tierra, en pleno siglo XXI, existen todavía totalitarismos autoritarios en países como Corea del Norte. Sí. Sí, claro. Entiendo que exista diversidad en los tipos de políticas socialdemócratas que existen en los países nórdicos y que aquí en México vivamos una democracia a medias. Entiendo ese tipo de cosas. Lo que no entiendo, o sea, no le he encontrado una pregunta, digo una respuesta. No nos hemos podido poner de acuerdo a través del diálogo en temas que son urgentes a resolver. De la humanidad, ¿no? O sea, claro, que son muy específicos. Fíjate, aquí hay una discusión que he platicado contigo, ¿no? De cómo a los seres humanos nos gusta matizar para bien o para mal las cosas. Y específicamente en el tema del aborto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo. Creo que ese es uno de los temas delicados, ¿no? De los que estás hablando. El tema matrimonio igualitario, aborto, etcétera. Y tú y yo lo vemos de una manera muy similar, pero tenemos amigos que lo ven completamente opuesto. Sí. De arranque, la forma en la que la mayoría, sobre todo de los conservadores, lo plantean como, tú eres pro aborto. No, compadre. Nadie en este mundo es pro aborto. Yo soy pro derechos de la mujer. Yo estoy en contra de que a la mujer se le castigue por esas cosas. No quiere decir que yo quiera que se aborte. Es otra cosa. Creo que no se le puede castigar a una mujer por tener decisión. Entonces, yo soy pro decisión. Totalmente. Está bien diferente cómo puedes matizar. Y entonces, es muy diferente decir pro aborto, o sea, quieres que se mueran niños, o pro decisión. En cambio, yo puedo cambiarle y decirle, ok, las personas anti aborto o pro vida, que se dicen pro vida, yo les podría decir a ellos, tú eres entonces un antiderechos. Claro. ¿Por qué? Porque quieres restringir y te quieres mandar a mujeres a la cárcel. Todo depende cómo lo empezamos a matizar, ¿verdad? Que termina siendo una manipulación. Todo, en cualquiera de los dos casos. Para imponer agendas. Al final. O claro, para invisibilizar otras agendas. Sí. O sea, a través del lenguaje, a través del nombramiento de ciertos movimientos colectivos, etcétera, deslegitiman cualquier cosa que puedan decir o hacer. Completamente. Y creo que regresando un poquito más específico al diagrama. O sea, el diagrama plantea, te digo, un eje, la libertad económica, en donde la parte más totalitaria quiere decir que el Estado, el país,
tiene más injerencia. Y la parte más libertaria quiere decir el país está de acuerdo en que los ciudadanos se autorregulen y operen de manera mucho más libre. Claro. Cuando vemos a un país... Para allá va el mundo, ¿no? Pues es una de las tiradas. Por supuesto que tiene que haber ciertos candados. Porque, por ejemplo, un país como México que tiene muchísimos convenios con la mayor parte del mundo para hacer importaciones y exportaciones. Queremos que los productos mexicanos salgan al mundo y queremos tener la capacidad también de que los insumos que no somos capaces de controlar puedan venir al país, ¿no? Nosotros no somos capaces de producir. Eso implicaría que tendríamos que bajar los aranceles. ¿Deberíamos de eliminar los aranceles? Quizá no, porque eso nos restaría cierta competitividad. En un mundo mucho más liberal diríamos no hay impuestos. No hay impuestos de importación, no hay aranceles aduanales y entonces tú puedes exportar sin que te cueste nada, tú puedes importar sin que te cueste nada y entonces ahí abres completamente el mercado. México está en un punto medio. Últimamente hemos visto más interés en empezar a cerrar. Sí, parte de lo que, por ejemplo, Trump, como un hombre más tendiente a ser totalitario, está queriendo hacer. Entonces, el muro es un ejemplo de quiero cerrar y puede ser un muro económico. El muro económico es incremento de los aranceles y este año lo hizo Trump como amenaza y nos hizo mucho daño. Es que el mundo, y fíjense esto bien interesante, hay un concepto que se llama el péndulo de Hegel, ¿no? Ajá. Que justamente el mundo intenta experimentar ciertas tesis, ¿no? Entonces empezaste de este lado con un mundo cerrado, quizá, de repente abriste mucho las fronteras, viste el otro lado de la moneda, regresas a un punto medio y tienes una síntesis de ambas tesis que vistes y funcionaban. Claro. Intentaste ver qué se podía mejorar. Sí. Intentaste experimentar con cada una de ellas, ver qué fallas tenían y salías con una tercera. Exacto. A mí no me sorprendería que el mundo de repente, después de, especialmente en Latinoamérica, con estas izquierdas, que incluso algunas se llaman de extrema izquierda, de repente veamos que entonces la tendencia se revierte y empezamos a ver, ya lo hemos visto, ya vimos a un Bolsonaro. Un Bolsonaro es un ejemplo. Ya vimos a un Trump. Ahora estamos viendo un Andrés Manuel. Estamos viendo un Andrés Manuel que es un híbrido extraño, güey. Andrés Manuel es súper totalitario. Y tú lo puedes ver con su equipo de trabajo. Se le trata como si fuera un rey. Nadie tiene derecho dentro de su equipo a contradecirlo. Y es muy interesante. Ahora, eso puede terminar llevando a que después de Andrés Manuel, si es que deja el poder, regrese una ultraderecha súper conservadora y todo lo contrario, que es peligrosísimo también, porque al final estamos hablando de un grupo de personas que están buscando restringir muchos más derechos, cerrar muchas cosas. O sea, aquí es donde empiezas a pensar cómo funciona. Por ejemplo, en el tema específico de migración, Andrés Manuel, si pensáramos que él es un hombre progresista, debió haber sido alguien que dijera, ok, la frontera de México está abierta para que haya tránsito y nosotros permitimos ese libre tránsito porque parte de la filosofía progresista y de alguna manera liberal con la que él se ha querido vender, pero en realidad es que no es, sería, eres ser humano. A mí no me importa si eres un presidente humanitario. Yo te dejo entrar. Ah, no, lo que hizo Andrés Manuel fue poner una valla de gente militar, la Guardia Nacional, etcétera, haciéndole la chambita a Trump, otro tipo que en su afán totalitario está cerrando fronteras, tiene a los niños en jaulas, o sea, está haciendo atrocidades humanas y vienen aquí las disonancias. ¿Existe la izquierda, existe la derecha? Pues existe en la teoría, pero en la práctica, el que se dice de derecha no necesariamente lo es y el que se dice de izquierda no necesariamente toma las decisiones como si fuera de izquierda. Claro. Ahora, este ejercicio me parece muy interesante porque el primer paso para empezar a ver cómo actúas es más, lo replanteo. El primer paso para empezar a cambiar las cosas que no te gustan es ver dónde estás parado tú. O sea, dónde te clasificas, dónde te posicionas. Y si bien esto es un ejercicio muy rápido, que, a ver, definitivamente podríamos hacer un análisis mucho más a profundidad, seguramente a expertos en política dirán, Pablo y Arturo no saben un carajo el tema. Estamos intentando explicar aquellos temas que necesitamos entender las bases. Claro. O sea, no necesitamos que todos sean expertos en izquierda o en derecha o en el diagrama de Nolan, ¿verdad? Pero sí creo importante, y es más, si alguien no hizo el test y sigue viendo esto, métete a hacer el test, porque te va a dar un diagrama, un diagnóstico. Una idea muy sencilla, muy clara, muy gráfica,
de dónde estás. Sí, y simplemente creo que a mí personalmente, lo trato de hacer una vez al año más o menos. El diagrama me ayuda a replantearme cosas que habitualmente no me pregunto. Por ejemplo, ¿cuál es mi posición con respecto a que la iglesia esté cerca o no del Estado? Eso, por ejemplo, en mi caso, no ha cambiado. Yo creo que la iglesia y el Estado tienen que estar absolutamente separados. Claro. Creo en la libertad de un ciudadano de elegir qué iglesia quiere predicar, en qué creer, por supuesto. Pero de eso a que tenga, que la iglesia se inmiscuya en el plano político, me asustaría muchísimo. Te pones a preguntar en cosas, por ejemplo, del plano militar. ¿Cómo debería de ser la estrategia de un país? Y en eso, por ejemplo, yo he cambiado. O sea, en un momento de mi vida yo llegaba a pensar el país necesita protegerse de amenazas externas, etcétera, y pues no, la seguridad nacional. Hoy en día mi postura es mucho más aún Costa Rica, por ejemplo, que es un país que dice, ok, el ejército era un adorno y nos costaba muchísimo, mejor ese dinero invirtámoslos en temas de recursos naturales, en la gente, en agendas sociales, y creo que es una gran alternativa. Obviamente, cuando te pones a pensar en un país como México, en donde pues los militares tuvieron que salir a las calles porque la inseguridad estaba arrebatándole el terreno a los ciudadanos, pues entonces es en ese momento en el que tenemos que replantear y decir, tal vez es un punto medio. Pero este tipo de preguntas, este tipo de dudas, la regulación de las drogas, por ejemplo. Oye, ¿crees que las personas tengan que tener completa libertad para decidir qué tipo de drogas o no consumir? ¿O tenemos que restringirlas porque están mal? ¿Cómo nos las tenemos que estar preguntando? Y todas estas preguntas que constantemente nos estamos haciendo van matizándose de acuerdo al contexto histórico con el que vamos viviendo. Esta realidad en la que vamos teniendo ideas más tendientes a ser progresistas o a ser más conservadoras, las vamos matizando justamente con esa realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Miren, si hicieron el test y están dispuestos a compartirlo, porque también se vale no querer compartir de qué lado estás, ¿verdad? Pero etiquétenos en Instagram con una fotito para nosotros también ver y conocer quién nos está escuchando, dónde están ustedes, por dónde va la cosa. Y pues, aparte que ustedes nos conozcan a nosotros, ya les dijimos dónde estamos. Ahorita, de hecho, a los que nos están viendo en YouTube, les vamos a poner qué le salió a Arturo, qué me salió a mí, para que más o menos ubican y nos comparen con lo que ustedes tienen también. Correcto. Y buenísimo. Pues listo, ¿no? Creo que esta fue una explicación 101 de esto. Muy básica. Muy básica. Pero creo que va a ser muy interesante para que arranquemos el año de una manera interesante, que te ubiques dónde estás en el espectro, en qué crees, y que si en el 2021 creías que eras y no eres. Claro, y si en el 2021 los partidos te venden algo que crees que no son, pues también te des cuenta de ese tipo de artimañas y jugarretas que utilizan. Este sería un ejercicio que a mí me encantaría que todos los políticos hicieran, pero que supiéramos específicamente cuál es su respuesta a cada una de estas 20 preguntas. Estaría increíble. Imagínate que fuéramos capaces de tener así de claro, y por escrito. Yo creo que Andrés Manuel ya hubiera a los que resbalado en muchísimos. Claro. Y sería muy interesante justo, y hacia allá iba, a los invitados políticos que tengamos, hacerles algunas de estas preguntas. Creo que va a ser muy interesante. Háganlo en casa, pásenselo a sus amigos. Simplemente es un test más. En vez de hacer, si el día de mañana vas a ser artista o ingeniero o astronauta, póngase a hacer esto. No, esto tiene muchísimas... Hay tests más de que... Sí, yo sé que hay más ¿Qué tipo de cereal eres? ¿No? Entonces mejor métete a ver de qué lado estás de la balanza. Exacto. Así como Arturo termina siendo un cereal como Crunch. Y entonces... Ojalá fuera un Crunch. Pero bueno, muchísimas gracias. Acuérdense que el link estará en nuestro Instagram. Altoparlante.podcast. ¿Vale? Síganos Arturo Aramburu, Pablo Marsk. Estamos al pendiente. Los estaremos reposteando. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Bonito día. Bye. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.